Muy querido señor arzobispo, apreciados señores obispos, sacerdotes y diáconos, queridos seminaristas, amadas religiosas, queridísimos hermanos y hermanas, qué gusto poder compartir hoy esta celebración eucarística con todos ustedes y con tantos representantes de las distintas asociaciones de adoración nocturna, personas que oran por todo el pueblo de Dios, que quieren rendir ese homenaje permanente al Señor presente en la Eucaristía. Estamos celebrando esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Es una fiesta que la Iglesia ha querido precisamente para que nosotros reflexionemos y tomemos conciencia de la grandeza y la importancia del sacramento eucarístico. El Jueves Santo recordábamos la institución de la Eucaristía y también la institución del sacerdocio como ese ejemplo de amor y de servicio que Jesús nos dio. Pero ese día nuestra reflexión, nuestro pensamiento ciertamente se dirigía hacia la pasión del Señor, a lo que fue su última cena, despedida de los apóstoles y camino hacia el Calvario prácticamente. Hoy pensamos fundamentalmente en ese gesto que hizo el Señor y que nos recuerda de manera muy especial el apóstol Pablo cuando nos dice: os transmito aquello que viene del Señor y que yo he recibido, que el Señor en la última cena tomó pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman de él, porque esto es mi cuerpo. De tal manera que desde un comienzo la celebración de ese misterio de la muerte y resurrección del Señor estaba viva en la comunidad cristiana. Y esa conciencia de que debían cumplir con ese mandato del Señor se cumplió en todo momento, hasta el punto que cuando nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos dice que los apóstoles y los discípulos se reunían en la oración y en la fracción del pan, es decir, repetían el mismo gesto del Señor, conscientes de que debían cumplir con ese mandato de mantener viva la presencia del Señor en medio de todos, pero al mismo tiempo era el querer tener a Cristo y ser ellos portadores del amor y de la misericordia del Señor. Y es que cuando miramos lo que nos dice el apóstol Pablo al finalizar la carta que hemos escuchado, nos dice: cada vez que celebran la Eucaristía, ustedes están recordando, están haciendo vivo el sacrificio de Jesús en la cruz. De tal manera que no es un simple recuerdo, no es un simple gesto para conmemorar algo que hizo el Señor hace ya más de 2000 años, sino es para volver a ser presente, actualizar, hacer nuestro ese sacrificio de la cruz, la entrega del Señor, porque nunca terminará esa ofrenda. Él es el sumo y eterno sacerdote que continuamente se ofrece a sí mismo. De tal manera que vemos allí en la Eucaristía el gesto grande, maravilloso del amor y la misericordia de Dios nuestro Padre, que quiso que su Hijo se entregara a la muerte, al sacrificio de la cruz, para la salvación de todos y cada uno de nosotros.
De tal modo que en la Eucaristía recordamos esa realidad profunda del misterio del amor y la misericordia divina, que ha querido que el Señor no solamente nos diera la salvación, sino que permaneciera presente en medio de su pueblo, para alimentarlo, acompañarlo, darle aliento, para que no nos sintamos nosotros solos frente a la lucha contra el mal, contra el pecado, contra la injusticia. De tal manera que tenemos que darle a la Eucaristía ese valor fundamental. El Señor ha querido quedarse bajo la forma del pan y del vino. Nosotros como sacerdotes hemos recibido el encargo de prolongar a lo largo de los siglos ese mismo misterio, de repetir las palabras de Jesús, y por la acción del Espíritu Santo, ese pan y ese vino se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor. Y se nos da a nosotros, de tal manera que recibimos a Cristo mismo. Nos convertimos en portadores de Jesucristo ante el mundo de hoy. Y eso necesariamente implica para nosotros no solo un gozo y una inmensa dicha de saber que tenemos al Señor, que nos alienta, que nos da ánimo, que nos dice: no temas, yo estoy contigo, te acompaño, te doy fuerzas, sino que nosotros estamos llamados a hacer presente a Cristo en medio de nuestros hermanos. Y eso es un compromiso que nos lleva entonces a tratar de vivir como el Señor, de ser auténticos discípulos de Cristo, que conociéndolo, amándolo de corazón, siguiéndolo en todos los momentos de nuestra vida, hagamos el esfuerzo para vivir como Él. ¿Y cómo podemos vivir como Él? El apóstol Pedro, cuando en uno de sus discursos quería resumir, hacer una síntesis de lo que fue la vida del Señor, nos dice: pasó siempre haciendo el bien. Nosotros, cristianos que recibimos a Cristo, tenemos que ser hombres y mujeres que a lo largo de toda nuestra vida pasemos haciendo el bien, dando ejemplo, amándonos, sirviendo a nuestros hermanos. Y ese fue el distintivo fundamental que tuvo la primera comunidad cristiana, que en medio de un mundo en donde los perseguían, los odiaban, los miraban como aquellos que habían traicionado la ley judía, que los mandaban a la cárcel, etc. Sin embargo, ellos daban un testimonio de amarse de tal manera, de servirse, de tratar de ser como Jesús, que los admiraban y decían: miren cómo se aman. De tal manera que el amor que brotaba de esa conciencia de tener a Cristo en lo más íntimo de su ser, hacía que ellos pudieran vivir esa realidad, dando ejemplo y testimonio del Señor. Y estamos precisamente en este año jubilar que ha querido el Santo Padre invocar, para que en toda la Iglesia nosotros pensemos en lo que es la esencia misma de la vida de Jesús. Cuando nosotros abrimos el Evangelio, podríamos decir, no hay una página en la que no veamos el rostro misericordioso de Dios reflejado en las palabras y en las acciones de Jesús. Su amor por los pobres, su entrega generosa, su actitud de servicio, su amor hacia los pecadores, la ayuda permanente a las personas, a los rechazados, a todos aquellos que tenían dolor y angustia en su corazón. Y vemos a un Jesús que finalmente se entrega por todos y cada uno de nosotros en el acto más grande y maravilloso en el que podía mostrarnos la misericordia de Dios nuestro Padre. Ofrenda su vida para que nosotros podamos ser hijos de Dios y obtener la salvación. Y entonces el Santo Padre nos pide que este año hagamos un esfuerzo para caminar, para peregrinar, para sentirnos como aquellos que vamos en búsqueda de Dios en nuestra vida, y que sabemos que esa dicha de encontrar a Dios en nuestra vida la encontramos en Cristo nuestro Señor.
Día tras día, cuando nos acercamos a la Eucaristía y recibimos el pan y el vino, sabemos que estamos recibiendo a Cristo mismo, que lo llevamos en nuestro interior, no simplemente para sentirnos contentos y alegres de su presencia, sino para dar ejemplo de Jesús, para vivir como Él, para ser amorosos, serviciales y misericordiosos como lo fue Jesús. El Papa nos dice precisamente que la caridad, la misericordia, debe ser el signo de credibilidad de la Iglesia en el mundo de hoy. En un mundo en donde prima el egoísmo, el materialismo, en donde solamente queremos tener cada vez más y más cosas. Cuando somos nosotros injustos, cuando vivimos en un ambiente de tanta violencia, el Señor nos dice, no, ustedes como cristianos tienen que vivir del amor, tienen que dar ejemplo, tienen que transformar la sociedad, tienen que procurar que haya ese cambio fundamental para que todos puedan vivir como hermanos. Y esa es la responsabilidad que tenemos todos nosotros. Tenemos la responsabilidad de vivir de tal manera que quienes creemos en Cristo marquemos la diferencia. No hacer simplemente lo que hacen los demás, no dejarnos arrastrar por ese espíritu de desinterés, de indiferencia religiosa, no dejarnos arrastrar por querer únicamente satisfacer nuestros gustos y nuestros caprichos, sino que tenemos que hacer lo posible, que mostrando a Jesús con nuestras palabras y nuestras obras, podamos servir a nuestros hermanos, ser misericordiosos, estar siempre atentos en todos los momentos de nuestra vida, para que nuestras palabras y nuestras acciones hagan presente a Cristo nuestro Señor. Terminada nuestra Eucaristía, vamos a tener la procesión con el Santísimo Sacramento. Sabemos que la presencia del Señor es permanente. Sabemos que sí, lo llevamos dentro de nosotros porque se nos da y lo tomamos como alimento. Pero igualmente en el sagrario, en la Eucaristía, lo tenemos para que nosotros podamos rendirle ese homenaje de adoración, de pedirle y suplicarle que nos ayude a ser misericordiosos como Él, que podamos ser imagen viva de Jesús, que es el reflejo, la imagen viva de la misericordia de Dios nuestro Padre. Que podamos nosotros cumplir lo que ha sido el lema de este año jubilar: sean misericordiosos como el Padre. Que podamos durante este año contemplar el misterio de Cristo, de su amor y de su misericordia, y que atravesemos la Puerta Santa. La Puerta Santa no es simplemente el que hayamos adornado el templo de algunas de nuestras iglesias. No, la Puerta Santa representa a Cristo nuestro Señor. Y si nosotros caminamos, peregrinamos para llegar a la Puerta Santa, es porque queremos recibir a Cristo, queremos que Él nos cubra con su amor, con su ternura y su misericordia, que nos cubra con su perdón. Y entonces, al atravesar la Puerta Santa, igualmente queremos comprometernos a ser misericordiosos, a ayudar a nuestros hermanos para que con nuestras acciones sientan igualmente la ternura del Señor. Y nos comprometemos a acercarnos con humildad, con sencillez, al sacramento de la reconciliación. Más que nunca necesitamos nosotros sentir el consuelo de Dios en un mundo tan cargado de violencia y en el que muchas veces nos dejamos llevar por sentimientos de odio o de venganza, o de incomprensión o de falta de diálogo. Sentir que le decimos al Señor: mira, esta es mi debilidad, necesito tu fuerza, tu gracia. Sentirme cobijado de la ternura y del amor del Señor nos dará la fuerza para cambiar, para transformarnos, y luego recibir la Eucaristía con el corazón grande, lleno de amor, de acogerlo al Señor para decirle: quiero ahora ser presencia tuya en medio de mis hermanos. Pidámosle pues al Señor en este día
en que celebramos ese misterio eucarístico de su presencia allí en la Eucaristía, que nos dé la gracia de comprender cada vez más la grandeza de este misterio, que seamos capaces de adorarlo y de decirle: Señor, te reconozco como aquel que gobierna mi vida, como aquel que me acompaña permanentemente, que me da ánimo y fuerza para vivir en medio de este mundo. Y pidámosle a la Santísima Virgen María que, así como ella llevó a Cristo no solo en su vientre, sino sobre todo en su corazón, sintamos igualmente la dicha de llevar a Cristo en el corazón, y como ella, en todos los momentos de nuestra vida, hagamos el esfuerzo por cumplir con gozo la voluntad de Dios.